El día de hoy vamos a hablar de la diversidad cultural en México. Nuestro objetivo es entender de dónde provienen ciertos elementos que están presentes en nuestro día a día y que forman esto que nosotros llamamos México. Para poderlo entender, sin duda tenemos que remitirnos a nuestro pasado indígena, tenemos que remitirnos a nuestro pasado español y por supuesto a nuestro pasado africano. Esos elementos van a formar lo que nosotros ahora llamamos mexicano, lo que nosotros ahora llamamos México. La diversidad cultural la podemos observar en el idioma. Tenemos una serie de palabras que provienen del árabe, ¿no? Tenemos que hablar en este caso de cuando el mundo del Islam conquistó a España, pues se inundó sin duda de varias palabras que ahora forman parte de nuestro día a día. Una de las más características pues es Guadalupe. Hay algunas personas que piensan que esta palabra es de origen mexicano, es de origen español, ¿no? Es una palabra árabe y que sin duda nos evoca a una de las vírgenes que son más veneradas en este país. Cuando hablamos de la música, usamos la palabra típico. Tenemos música típica de algunas regiones con sus características, con sus ritmos, con sus letras, con sus instrumentos, pero también tenemos música típica inclusive de algunos estados. Las tradiciones, ¿no? Ya viene el Día de Muertos y no podemos decir que sea nada más netamente indígena porque pues ya están presentes elementos del mundo español, del mundo europeo, es lo que podemos ver ahí en una de las festividades, en una de las tradiciones más emblemáticas y por supuesto está la gastronomía, ¿no? En un elemento tan sencillo, podríamos decirlo como lo es el tamal oaxaqueño, pues podemos observar la diversidad cultural en México. Hablemos de sus ingredientes, ¿no? La hoja de plátano, ¿de dónde proviene? Pues de Asia, ¿no? Aquí no existía y es un elemento que se usa no solo para envolverlo, sino que le da pues un sabor particular. La carne que se utiliza en este platillo por lo general es de cerdo, carne de puerco y no proviene de América, esta proviene de Europa, no va a llegar durante este proceso de colonización. Por supuesto, tenemos también el chile para hacer la salsa, para hacer el mole y que nos habla esto también entonces de la unión entre lo americano, lo asiático y lo europeo. Otro de los platillos muy importantes y emblemáticos de septiembre pues es el chile en nogada, ¿no? Y el chile en nogada tiene un ingrediente principal que es la granada. La granada pues no proviene de México, proviene del Mediterráneo, de Persia, de Irán, va a llegar más tarde a España y de España pues va a llegar a América. Es la llamada fruta de los reyes, si has visto una granada, si te acuerdas de ellas, pues cuando ves la granada tiene una especie de coronitas, ¿no? Está, inclusive hay una virgen de la granada, muy importante ahí porque va a tener un carácter sacro, ¿no? Esa fruta durante alguna época. Otro de los ingredientes principales pues es la llamada nuez de Castilla, ¿no? Que evoca Castilla, España, pero pues esta nuez viene y proviene del Oriente Medio, va a llegar, te digo, a España y después nos va a llegar a México. A veces los elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana, lo que nos llevamos a la boca, lo que comemos, pues nos deja ver también la diversidad cultural. Algunos defensores de la comida mexicana que dicen esto es netamente mexicano, como los tacos, ¿no? Y hablan de repente del taco al pastor, pues el taco al pastor también nos habla ahí de la diversidad, nos habla del mundo árabe, del mundo turco, del mundo europeo por la carne que lleva y por supuesto de América. Entonces vemos confluir los elementos de la diversidad, lo vuelvo a repetir, en un elemento como lo es la gastronomía. No puedo hablar de mi presente si no me remito a los grupos que existían, a las culturas que existían durante el México prehispánico. En esa época podemos hablar más o menos de 160 grupos indígenas, cada uno con sus culturas, con sus dioses, con sus características principales, con su filosofía, ¿va? Con su manera de ver y de entender el mundo. Con el paso del tiempo, pues varios de estos grupos se extinguieron, algunos hoy todavía peligran porque ya hay grupos reducidos. En la actualidad solamente tenemos 68 pueblos indígenas, lo que se traduce en cifras a 16 millones de personas. Cada uno de estos grupos, te vuelvo a repetir, tiene sus particularidades.
tiene su propia lengua, no su dialecto. Aquí sí quiero remarcarlo, es una lengua porque es un elemento de comunicación complejo. Usa elementos abstractos para explicar la realidad, para explicar lo que son las cosas, lo que son los objetos y por supuesto, pues no es una variante del español o del inglés. Tienen sus creencias, sus costumbres, tienen un código de vestimenta de acuerdo a los días, de acuerdo a sus celebraciones, así como nosotros lo tenemos, y por supuesto una alimentación propia de esas culturas, propio de esos grupos indígenas. Aquí podemos ver los pueblos indígenas que tienen una mayor población. Podemos observar a los nahuas que están presentes en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo, los zapotecos en Oaxaca, los tzotziles en Chiapas, los totonacas en Veracruz y Puebla y por supuesto los tarahumaras en el estado de Chihuahua. Para hablar de lo mexicano necesitamos también remitirnos al mundo africano, remitirnos a ese pasado en el cual empezaron a llegar pues las oleadas de esclavos durante la época colonial, y aquí es muy importante detenernos en uno de los principales lugares que recibía a estos africanos. Va a ser la Villa Rica de la Veracruz o la Villa Rica de la Verdadera Cruz, ¿no? Este lugar pues sí, sin duda nos suena ya de inmediato a Veracruz, que es uno de los estados con mayor población afrodescendiente, ¿va? Aquí están los estados que tienen esa mayor cantidad de población afrodescendiente, los podemos observar: Veracruz, Guerrero y Oaxaca. El comercio que se va a dar de esclavos, este comercio que va a llegar a suplir en algunos casos la mano de obra indígena, pues no solo lo va a dar España, lo va a dar también Portugal y lo va a dar también Inglaterra en el caso de las 13 colonias. De inmediato los esclavos pues van a empezar a mezclarse, este proceso que se conoce en historia como mestizaje, y no nada más va a ser biológico, no nada más va a ser del encuentro que tengamos entre las personas, entre los esclavos negros y los indígenas, entre los esclavos negros y los europeos, sino que también se va a dar en el ámbito cultural. Van a tener todo un legado ahí de las tradiciones que sin duda está presente, y en esa época colonial pues se les empiezan a llamar mulatos. Ese es el nombre que se les da, y vamos a tener personajes sumamente importantes que impactan en la cultura y que están presentes todavía en nuestra historia. Uno de ellos pues es el pintor Juan Correa, famoso por ser exponente del barroco, pero también tenemos a dos figuras sumamente importantes en la historia en el periodo de la independencia. El primero es José María Morelos y Pavón, y el segundo pues es Vicente Guerrero, quien también ocupó un lugar como presidente de México, muy importante porque los dos son afrodescendientes. No podemos hablar de México si no nos detenemos a observar otros procesos en los cuales se dieron choques, se dieron encuentros entre las culturas, y uno de ellos es la intervención francesa. El llamado Segundo Imperio pues generó que se crearan estos cafés tradicionales que ahora ya se están extinguiendo y que no tienen nada que ver con estos cafés nuevos, con estas grandes cadenas comerciales que son muy plásticas, en la que todo es muy rápido. Pues estos cafés eran lugares para la charla, lugares para lo íntimo, en los cuales se discutía inclusive de la política, ¿no? El café es una bebida que va a estar ligada al intelecto, que despierta nuestros sentidos, que va a ser muy importante en los procesos revolucionarios, ¿no? Y estos cafés, pues lugares de tradición, permitían a las personas ir a leer sus libros, ir a hojear los periódicos, enterarse de las noticias, inclusive armar conspiraciones y golpes de estado. Pues bien, esos elementos que te digo ahora ya se están perdiendo, pues también provienen de otras culturas. Como una reflexión, hablar de México es hablar también de Europa, es hablar de Asia, es hablar de África, es hablar de una enorme cantidad de culturas que están presentes en lo que nosotros llamamos mexicano. Yo soy Martín, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho.